¿Qué tal? Mi nombre es Adrián Montemayor y bienvenidos a su programa Jesús es el camino, la verdad y la vida, donde ofrecemos un estudio profundo de la palabra de Dios por verso, en donde podemos nosotros estudiarla para poderla comprender un poquito mejor con la ayuda del Espíritu Santo, con la única convicción de conocer más a Cristo y de seguirlo, tomar nuestra cruz y seguirlo. Amén. Pues bueno, hoy vamos a empezar con el estudio de la carta a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses. Si usted no ha podido ver los estudios pasados, le recomiendo, acabamos de acabar la semana pasada la carta a Colosenses. Hoy vamos a estudiar la carta a primera de Tesalonicenses. Muchas personas me preguntan por qué es importante estudiar la Biblia y no solamente leerla. Yo les digo que la palabra de Dios nos manda a estudiarla, a leerla, estudiarla y a meditarla. Es decir, la palabra de Dios nos enseña claramente que si nosotros queremos ser discípulos de Jesucristo verdaderos, tenemos que aprender a leerla para meterla en la mente, a meditarla para bajarla al corazón y a estudiarla para comprender acerca de las cosas que la palabra de Dios habla sobre la vida diaria del cristiano. ¿Qué habla Dios acerca del matrimonio? ¿Qué habla Dios acerca del sexo? ¿Qué habla Dios acerca de yo como ciudadano? ¿De qué habla la palabra de Dios acerca del rol de un esposo, de una mujer, etcétera, etcétera? Hay muchos temas. ¿Qué habla Dios acerca de la fe? Bueno, esos temas son los que se tienen que ir desarrollando en el estudio de la palabra. Pues bueno, le recuerdo, guarden sus preguntas para el final. Para el final va a haber un momento en el que podamos hacer las preguntas tanto de este estudio o preguntas que ustedes han tenido al leer la Biblia en otros capítulos o en otras cuestiones, ¿ok? Pues bueno, básicamente, vamos a empezar ahorita con el estudio de la carta de Tesalonicenses. Es el primer estudio que hacemos. Déjenme darles unos datos. Como siempre que empezamos a estudiar nosotros una carta o un libro de la Biblia, empezamos siempre a dar un contexto y un poquito de preámbulos. Bueno, esta carta de Primera de Tesalonicenses se cree que fue la primera carta que Pablo escribió a todas las iglesias. Es decir, la carta Primera de Tesalonicenses es la más antigua, se considera la carta más antigua de todas las escritas por Pablo y se cree que fue hecha en el año 49 al año 54 después de Cristo, ¿ok? Este, ¿A quién se le envía? Bueno, se le envía a los tesalonicenses. ¿Dónde estaba Tesalónica? ¿Dónde estaba? Bueno, estaba en la provincia de Macedonia, perdón, de Macedonia. ¿Qué hoy en día es Macedonia? Macedonia es donde está Grecia hoy en día. Grecia estaba dividida en dos. Bueno, una de la parte de Grecia era Macedonia y una de esa parte de Macedonia, en la parte, en una ciudad de Macedonia era Tesalónica, ¿ok? Tesalónica era un puerto importante en aquel entonces. Era un puerto sumamente importante, Tesalónica. Era una ciudad que más o menos se consideraba que albergaba a 200,000 personas aproximadamente y es un puerto bastante de mucho comercio. Era un puerto donde venían muchos barcos comerciantes, era un puerto en donde venía mucha gente de paso y era un puerto en donde la gente, digámoslo, que era una ciudad muy comercial, ¿ok? Bueno, ¿qué permite, por qué nos sirve todo esto de contexto? Más adelante lo van a saber por qué nos sirve todo esto de contexto. ¿Por qué? Porque la Biblia hay que entenderla en su contexto de lo que está hablando el apóstol Pablo, a quién le está hablando y a las costumbres y cosas que en ese tiempo había, ¿ok? Bueno, entonces, hoy en día todavía existe la ciudad de Tesalónica, pero se llama Salónica nada más. Usted la puede encontrar por Salónica, está en Grecia y usted puede ir a visitarla cuando usted guste, ¿ok? Bueno, en esa iglesia normalmente era compuesta por un porcentaje menor de judíos convertidos al cristianismo, pero y había un mayor porcentaje de griegos que se habían convertido al cristianismo, ¿ok? Eso lo habla en Hechos capítulo 17. Hay que acordar que para que nosotros podamos entender las cartas de Pablo y poderlas analizar y comprender y tener un mejor estudio, las cartas de Pablo no se pueden leer sin
el estudio de Hechos, porque el estudio de Hechos, el libro de Hechos, nos habla de los viajes misioneros que Pablo hizo. Y esos viajes misioneros concuerdan con todas las cartas que el apóstol Pablo escribió, excepto una carta. ¿Qué carta? La carta a Colosenses. Bueno, no me voy a meter en ese detalle porque fue la carta que estudiamos la semana pasada, pero si usted quiere saber, vaya a mis videos, busque la carta a Colosenses y se va a dar cuenta que la carta de Colosenses, Pablo la escribió, pero él no fundó la iglesia de Colosas y como él no la fundó, entonces él nunca la visitó. Entonces no estuvo dentro de los viajes misioneros de Pablo, ¿ok? Pero bueno, la fundó Epafras, que fue un discípulo de Pablo, ¿ok? Pues bueno, este, eso es una de las cosas que ahorita vamos a leer un poquito rapidísimo antes de empezar en Tesalonicenses, voy a recordar un poquito lo que dice Hechos capítulo 17, ¿ok? Que Hechos capítulo 17 nos enseña que Pablo cuando fue a predicar a Tesalónica, Pablo estaba predicando, pero los judíos se alborotaron tanto porque él estaba predicando a un Cristo que era Señor y los judíos, perdón, y los gentiles también se habían alborotado tanto porque estaban mencionando que había otro rey, otro César fuera del César, ¿verdad? Entonces, había un tan alboroto porque ellos nunca habían comprendido, o más bien era un choque donde venía, en donde entendían que, ¿cómo te lo puedo explicar? Vamos, mira, Pablo llega a Tesalónica y empieza a decir, déjenme les predico de Cristo. No solamente les habló de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, sino que Pablo estaba proclamando que Jesús era el rey de todo. Y por eso lo querían meter preso a Pablo y lo querían golpear, ¿ok? Bueno, entonces a Pablo se lo llevan preso. Y cuando Pablo se lo llevan preso en Tesalónica, los hermanos, perdón, discúlpeme, se lo quieren llevar preso. Y cuando se lo quieren llevar preso Pablo, los hermanos de Tesalónica lo agarran y lo esconden y lo mandan fuera de la ciudad. Vemos, vamos a entender dos cosas. La primera cosa es que Tesalónica era una ciudad en la que tan pronto escuchó el evangelio de Dios, sí, muchos se convirtieron, pero muchos otros se alborotaron. Es decir, Tesalónica era una ciudad conflictiva para el tema del cristianismo, ¿ok? Segundo, Pablo no pudo discipular mucho ahí, por lo cual Pablo se fue y deja a Timoteo en su lugar ahí. Entonces, cuando ustedes se dan cuenta que Pablo le habla esta carta a Timoteo y a Silas, nos vamos a dar cuenta que ellos eran los líderes de esa iglesia porque la gente buscaba a Pablo para matarlo, porque Pablo era el que predicaba que Jesús era el Señor. Y pues bueno, eh, la carta de Tesalonicenses es una carta que se considera de las cartas escatológicas de Pablo. Bueno, tal vez usted me dirá qué significa escatología. Bueno, escatología es la parte de la teología y la filosofía que estudia los hechos finales de la humanidad. ¿Ok? ¿Por qué decimos que esta carta es como es la carta conocida como la carta de escatología de Pablo, primera Tesalonicenses y segunda Tesalonicenses? Porque Pablo habla mucho acerca de la segunda venida de Cristo, ¿ok? Entonces, la escatología es el estudio de la teología y la filosofía sobre cosas de finales de la humanidad, ¿ok? Entonces, pues bueno, también vamos a ver un poquito cómo se divide la carta. La carta se divide esta en, digamos, lo que el bosquejo que yo tengo es un bosquejo de tres partes, pero en realidad para estudios del podcast lo vamos a hacer en seis partes, ¿ok? Por ejemplo, en el capítulo uno, que hoy va a ser la primera parte, vamos a ver del capítulo uno, versículo 1 al 10, donde vamos a hablar acerca de que Pablo da acciones de gracias, pero también da legitimidad acerca de por qué da gracias por esta iglesia. No solamente dice, yo estoy maravillado de esta iglesia porque es muy buena. No, Pablo menciona las causas porque esta iglesia es muy buena, ¿ok? Bueno, después, la segunda parte en la que la tengo dividida esta carta es la defensa de las acciones.
y la ausencia apostólica. Es decir, Pablo te está diciendo que él es un apóstol probado, pero se tuvo que ir antes de Tesalónica porque lo querían matar y golpear. ¿Ok? Eso es lo que Pablo está diciendo, pero dice Pablo, no los dejo solos, le dejé a mis compañeros para que ahí estén con ustedes. ¿Ok? La parte final, que es la parte 3, Pablo da unas exhortaciones a la iglesia de tesalonicenses. Les enseña a las personas consejos de la vida práctica y personal. Les enseña también de la segunda venida de Cristo y les enseña a vivir la vida cristiana. Y al final, Pablo hace una oración con saludos y todo, ¿ok? Bueno, ¿qué te parece si vamos a empezar con este estudio? Pero antes de empezar con este estudio, abre tu Biblia en Primera Tesalonicenses capítulo 1, ponle ahí una pluma, un dedo, un marcador, pero vamos a empezar en Hechos capítulo 17, que es donde empieza este estudio, ¿ok? ¿Listos? Bueno, antes de empezar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por la oportunidad que me das de poder entender, conocer tu palabra. Espíritu Santo, este es un tiempo que queremos pasar junto a ti, hermoso para conocer más de Jesús, quiénes somos en Cristo, la herencia que tú nos has dado y el propósito de Dios para nuestra vida. Te pido, Padre, que nos reveles más esta verdad a que nosotros la pongamos por práctica. Espíritu Santo, este es tu estudio, guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 17, versículo 1, ¿ok? Pasando por yo traigo la Reina Valera, usted puede tener otra versión, no pasa nada. Pasando por Anfilopis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Estamos hablando que Pablo llegó a Tesalónica y había ya una sinagoga de los judíos, ¿ok? Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos. Muchas personas piensan que Pablo guardaba el día de reposo. No, Pablo no guardaba el día de reposo. Aquí está diciendo que iba a una iglesia sinagoga, perdón, una sinagoga judía donde se reunían los sábados. Entonces, si se reunían los sábados, él tenía que ir los sábados, ¿ok? Entonces, Pablo no guardaba los sábados, simplemente iba los sábados por esa razón que le dije. Declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Aquí Pablo le está hablando a los judíos, está diciéndole que el que matamos en la cruz o el que mataron en la cruz es el Cristo, el Mesías que estábamos esperando. Y algunos de ellos creyeron, es decir, judíos que rechazaban a Jesucristo, ahora creyeron. Algunos, ¿ok? Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo. Esta palabra juntar no tiene nada que ver con déjame hago bola con Pablo, no. Juntarse significa que comprendieron la verdad y no solamente la comprendieron, sino que no tuvieron miedo a juntarse. Esta es una buena pregunta para los cristianos modernos. ¿Por qué a muchos cristianos les da miedo decir que son cristianos o juntarse con cristianos? Tal vez porque esos cristianos que les da miedo juntarse con otros cristianos, tal vez porque no son verdaderos cristianos. El verdadero cristiano busca la luz, ¿ok? Pero bueno, dice ahí versículo 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Acuérdense que estaba, aquí menciona a Pablo y a Silas, en la carta de Tesalonicenses menciona a Timoteo. Entonces Silas y Timoteo y Pablo, los tres estaban ahí. Pablo sale huyendo y se queda Silas y Timoteo, ¿ok? Y de los griegos piadosos, gran número y mujeres no pocas. Ok, quiero que entienda esto. Vamos a suponer que si había 100 personas, está diciendo que gran número eran griegos. ¿Qué significa griegos? Gentiles, que no tenían la ley y que eran paganos y que eran idólatras. Dice gran número. ¿Qué significa un gran número? No sé, pero puede ser arriba de 70 al 80%. Es decir, si había 100 personas que se habían convertido, 20 o 30 eran judías que se habían convertido al cristianismo y las otras 70 o 80 eran griegos que se habían convertido al cristianismo. Es decir, había más paganos que judíos en la iglesia. ¿Está entendiendo este contexto? Ahorita vamos para allá. Entonces los judíos que no creían tenían celos. Tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que os trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido y todos esos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey. ¿Se está dando cuenta? Pablo
hablaba que Jesús era el Rey de Reyes. Y alborotando al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. ¿Se están dando cuenta? Bueno, Pablo tuvo que salir de ahí. Es decir, Pablo no pudo hacer muchos discípulos, pero para eso escribió la carta de Tesalonicenses. Ahora sí vamos a la carta de Tesalonicenses, ¿ok? Y ahí vamos a continuar con el estudio. La carta de Tesalonicenses nos enseña que Pablo tuvo que salir abruptamente, rápidamente. Entonces, como salió abruptamente y rápidamente, no tuvo tiempo de ser discípulos, por lo cual dejó a Silas, que también se fue Silas en ese momento, pero después regresó, y a Timoteo. Y Pablo les escribe una carta. Eso que leímos en Hechos 17 fue del primer viaje misionero, ¿ok? Entonces, en este segundo viaje misionero de Pablo, este, Pablo les escribe esta carta, ¿ok? Bueno, vamos a empezar ahí, ¿ok? Perdón, eso fue el segundo viaje misionero. Es decir, Pablo fundó la iglesia tesalonicense en su segundo viaje misionero. Se tuvo que ir Pablo de ahí y manda la carta. Versículo 1 de Tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hay que resaltar algo bien importante. Aquí Pablo está diciendo a la iglesia. La iglesia no es un edificio, la iglesia es un conjunto de personas que juntamente, vaya la redundancia, en espíritu y en verdad, es decir, que significa en espíritu y en verdad, personas nacidas de nuevo en Cristo y que viven conforme a la verdad que los hace libres, es decir, la palabra que habló Jesucristo. Entonces, dice Pablo, esos son esa es la iglesia. ¿Ok? Entonces dice, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y a Jesucristo. Estás viendo cómo Pablo pone en el mismo lugar que Jesucristo a Dios Padre y a Dios Padre en el mismo lugar que Jesucristo, porque los dos son el mismo, pero los dos son Dios. Es decir, Pablo está dando, está diciendo que Jesús es Dios. ¿Ok? Bueno, versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Esto es bien importante. ¿Cuándo fue la última vez que usted dio gracias por las personas que están en su iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por las personas de su iglesia, por las personas de otra iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que usted verdaderamente no solamente oró, sino que constantemente seguía orando por ellos? Esto nos invita a nosotros, que aunque yo puedo tener mi iglesia o puedo formar parte de una iglesia, no significa que no pueda solamente orar por los miembros de mi iglesia. Tengo que aprender a orar por los miembros de otras iglesias. Tengo que orar y no solamente una vez de vez en cuando. Fíjate lo que dice Pablo, damos siempre gracias, que me acuerdo de todos vosotros. ¿Se da cuenta? A veces nos cuesta orar 5 o 10 minutos. Déjame decirte el secreto de orar más tiempo con Dios. Es decirle al Señor, Señor, ¿por qué otra cosa quieres que ore? Y el Señor te empieza a mostrar lo que Él quiere que ores. Y tú le pides, Señor, ¿por qué otra cosa? Y empiezas a orar más y más por otras cosas de lo que Dios te está mostrando. El problema es que no estamos dispuestos a pasar tanto tiempo escuchando a Dios y segundo, orando por otras personas que tal vez no conocemos o por otras personas que los conocemos pocos o lo vemos de vez en cuando. Este versículo nos incita a nosotros a estar orando cada vez que Dios nos traiga a nuestra memoria a personas y a miembros de otra iglesia o otra iglesia a la que Dios pone en nuestro corazón. No de una forma aislada de vez en cuando, sino una y otra vez. Pero pastor, no sé por qué orar. Déjeme le digo lo que dice el apóstol Pablo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. ¿Se da cuenta? No necesitas saber por qué orar. Señor, te doy gracias por la iglesia en donde está
aquella iglesia que una vez fui, te doy gracias por su pastor, te doy gracias por sus líderes, y ahora te doy gracias por una iglesia que visité tal tiempo, te doy gracias por esa iglesia, te doy gracias por la iglesia donde va mi mamá, te doy gracias por esos pastores, por la palabra. ¿Sí me explico? Aprenda usted a tomar tiempo con Dios para orar por otras iglesias. Pero también es cierto que usted debe orar por su iglesia primeramente, porque esa iglesia en la que usted va, usted es miembro de esa iglesia. Usted ore por esa iglesia y después ore por las demás iglesias. Amén. Es un hermoso versículo que nos enseña que como cristianos tenemos la obligación y el amor para orar por otros cristianos. Versículo 3: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de nuestra fe, del trabajo vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza que es en nuestro Señor Jesucristo. Déjeme decirle una cosa. ¿Se acuerda del versículo en Corintios, 1 Corintios capítulo 13, versículo versículo 13, que dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor? Me va a decir, pastor, no me acordaba de ese versículo. Pues bueno, ya se lo dije, 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. ¿Ok? Bueno, ¿qué menciona? La fe, la esperanza y el amor. ¿Qué menciona este versículo, capítulo 1 de Tesalonicenses, versículo 3? Exactamente lo mismo. ¿Quién fue el que escribió 1 Corintios y quién fue el que el que escribió Tesalonicenses? El apóstol Pablo. ¿Se da cuenta que los principios de la palabra de Dios son universales? Déjeme le enseño aquí. Dice, otra vez voy a leer el versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, ¿se da cuenta? Fe, del trabajo de vuestro amor y nuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Tres cosas que todo cristiano nacido de nuevo tiene que hacer. ¿Cómo, cómo tú puedes conocer que una persona verdaderamente nació de nuevo? Bueno, lo primero es la obra de tu fe. Santiago nos dice que sin acciones nuestra obra está muerta. Pero pastor, ¿usted me está diciendo que tengo que hacer acciones para ser salvo? No, la Biblia dice que somos salvos por gracia. Pero entonces, ¿por qué tengo que hacer obras buenas? La Biblia nos enseña que hacemos obras buenas porque estamos en Cristo. Y Él dentro de nosotros hace esas obras porque Él pone tanto el querer como el hacer todo lo bueno en nosotros. Y como ya fuimos plantados en el reino, y como el reino de Dios ya está en nosotros y Jesús en nosotros, entonces ahora manifestamos que somos hijos de ese reino, haciendo obras, no porque tú y yo las estemos haciendo, sino porque la Biblia nos enseña en Juan capítulo 14. Te lo voy a leer lo que dice Juan capítulo 14. Me gusta mucho retroceder hacia versículos de atrás para que la gente tenga fundamentos. Fíjate lo que dice Juan capítulo 14, versículo este, eh, Eh, versículo 12. eh, versículo 12. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Te estás dando cuenta que todas las obras buenas que nosotros vamos a hacer en Cristo Jesús es porque Él está dentro y Él las está haciendo en nosotros? Bueno, ¿ok? Segundo, dice, del trabajo de vuestra fe, perdón, de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor. Quiero que entienda aquí una cosa. La obra de vuestra fe es algo que viene consecuencia de nuestra salvación, de creer en nuestro Salvador. Es decir, si yo te pregunto hoy, ¿qué es la fe? Tú me vas a responder lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, de fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo les digo, no, eso no es fe, eso es el resultado de la fe. ¿Qué es fe? Fe viene de la palabra emunaj. Emunaj significa creer, confiar y obedecer. Una vez que yo creo, empiezo a confiar. Una vez que estoy confiando, empiezo a obedecer.
Y el hacer eso completo se llama fe. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la obra de vuestra fe? Sencillamente es creer que la palabra de Dios es verdad, por eso la obedezco. Entonces, cuando Pablo está diciendo la obra de vuestra fe, está hablando de personas que caminan en la verdad de la palabra de Dios, es decir, que le obedecen lo que la palabra de Dios dice. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted me dice que es cristiano sincero? Entonces, ¿usted es una persona que se somete a la palabra de Dios por encima de los pensamientos que usted tiene? Yo he conocido cristianas y cristianos, voy a poner el caso de una jovencita, que es una persona que va a la iglesia, jovencita cristiana, platicando con ella, hablando acerca del aborto. Ella me dice que cree en el aborto y que es un derecho que la mujer debe tener, porque si a ella la violan y ella la viola un hombre, dice, debo tener el derecho de abortar. Y yo le digo, como cristianos, eso no tiene cabida en nosotros. La Biblia nos enseña que Dios es el único que puede quitar y dar la vida. La Biblia nos enseña que la vida es hermosa. La vida nos enseña, la palabra de Dios nos enseña que nosotros como hijos de Dios tenemos que amar la vida. ¿Ok? Y esa jovencita me decía, es que, pues yo no lo creo así de esa manera. Y le digo, entonces, déjame decirte, pero tu cristianismo no es una obra de fe. Tu cristianismo es una simplemente teología, forma de pensar, en donde tú desechas lo que tú quieres pensar nada más y lo que a ti te conviene. Y eso no es cristianismo. Cristianismo, la obra de vuestra fe tiene que ver con lo que yo pienso, que estoy razonando con la palabra de Dios y estoy creyendo que es verdad, por lo tanto lo estoy haciendo. Es decir, mis pensamientos pasan a segundo plano. Si mis pensamientos no pasan a segundo plano, entonces, discúlpame, pero usted lo más probable es que no sea cristiano. Yo no puedo decir que soy cristiano y apoyar movimientos políticos en contra de Dios. No, no puedo. Yo no puedo decir que soy cristiano y apoyar ideologías contrarias a Dios. ¿Me está entendiendo? La obra de vuestra fe es obedecer la palabra de Dios. Bueno, Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, yo los aplaudo, tesalonicenses, porque ustedes obedecen la palabra de Dios. Primer punto, una persona que es salva y que verdaderamente lo es, obedece la palabra de Dios. Eso es el resumen. Segundo punto, del trabajo de vuestro amor. ¿Se está dando cuenta del trabajo de vuestro amor? La Biblia nos enseña que el vínculo perfecto de la fe es el amor. ¿Dónde lo vemos ese? Usted lo puede ver. ¿Se acuerda cuando estudiamos la carta de Gálatas? Lo más probable es que no se acuerde. Me gusta decir esto para que las personas retarlas a pensar. Gálatas capítulo 5 versículo 6. No vaya para allá. Simplemente anótelo. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la circuncisión vale algo, sino la fe que obra por el amor. ¿Se está dando cuenta? El vínculo es el amor. Es decir, la fe que obra por el amor. ¿Está comprendiendo lo que el apóstol Pablo está diciendo? Ok, ya que pasamos de la obra de la fe, ahora vamos a pasar al trabajo de vuestro amor. El amor es un trabajo. La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 5, versículo 5, que todo el amor de Dios ya fue derramado en nuestros corazones. No una parte, todo el amor. Es decir, usted como cristiano, como hijo de Dios, usted ya tiene todo el potencial para amar como Dios ama. Pero tal vez usted me dirá, pastor, eso es mentira. Usted no conoce a mi esposa. Mi esposa se exalta, se exubera y yo en ese momento no tengo ganas de amarlo. No, no estoy diciendo que usted tiene todo el conocimiento para saber cómo amar a su esposa o a su esposo. Estoy diciendo que la capacidad de amar está ahí. Lo que ahora usted tiene que hacer es empezar a estudiar la Biblia sobre qué dice Dios acerca del amor y el amor conyugal y el amor esto, así, 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 para yo tener un análisis profundo y decidirme a obedecer por fe la palabra de Dios. ¿Está comprendiendo? Bueno, aquí dice, Pablo le está diciendo, les doy gracias a Dios por la fe, la obra de vuestra fe y el trabajo de vuestro amor. Amar es un trabajo verdadero. Usted tiene que aprender a amar
a las personas, aunque éstas le hayan hecho un daño a usted. Por eso la palabra nos dice que tenemos que perdonar hasta 70 veces 7. El amor es el vínculo perfecto. Lo que leímos en Corintios capítulo 13, versículo 13, dice que la fe, la esperanza y el amor, pero lo más grande es el amor. ¿Por qué es lo más grande? Porque el amor, por el amor del Padre vino Jesucristo y nos dio fe y esa fe nos da una esperanza. Entonces, por amor es. Entonces, Pablo aquí le está diciendo, ok, ustedes son cristianos que caminan en la verdad. Por eso es el trabajo, la obra de vuestra fe. Pero no solamente eso, sino que están trabajando en el amor y están amándose unos a otros y ustedes están aprendiendo a ver ese amor para atraer más personas a la iglesia. Ustedes están ayudándose entre cristianos, ustedes están ayudando cuando el hermano tiene una necesidad, usted tiene un problema con su cónyuge y en lugar de reaccionar como gentil o como judío, usted reaccionó como un hombre nuevo o una mujer nueva en Cristo Jesús, sometiéndose a su esposo, o usted, esposo, reaccionó amando a su mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Se está dando cuenta? ¿Se está dando cuenta de todo esto? Pablo le está diciendo a la iglesia de tesalonicenses, yo doy gracias porque obedecen la palabra de Dios y han aprendido a amarse como Dios los ama a ustedes. Tercer punto, Pablo dice en el versículo 3 y de nuestra constancia en la esperanza. Quiero que aprenda la palabra constancia. La palabra constancia significa que aunque falle un día, me vuelvo a levantar y lo hago. Constancia significa que aunque esté muy duro hoy, y a lo mejor hoy sentí lo duro y lo tupido, pero mañana lo voy a seguir intentando. Constancia significa nunca renunciar, nunca claudicar, nunca irte para atrás. Constancia significa que me voy a parar una y otra vez. Y si cayere 7 veces, 7 veces será levantado justo. ¿Sí me explico? ¿Está entendiendo? Yo siempre cuando voy a centros de rehabilitación les explico a las personas, ustedes, la mayoría de las personas, pero estoy hablando aquí específicamente de los cristianos que se están convirtiendo a Cristo en los centros de rehabilitación. Ustedes van a avanzar 10 pasos y tal vez van a retroceder 5 pasos. Les digo, ¿avanzaste o no avanzaste? Y me dicen, pues sí, pero retrocedí. Sí, no te enfoques en el retroceso, enfócate en que avanzaste 5 de 10, ¿ok? Después, vuelve a avanzar otros 10, ya no retrocede 5, retrocede 4. Después vuelve a avanzar otros 5 y retrocede 3. ¿Cuántos avanzaste? Bueno, te vas a dar cuenta que en lugar de 30, avanzaste 10, avanzaste 15 y luego 3, 23 de 30 pasos. ¿Te das cuenta? La constancia no es retroceder. La constancia no es caerte. La constancia es que a pesar de que retrocedí, a pesar de que caí, me vuelvo a levantar. Déjeme ponérselo en puntos más prácticos. Tal vez usted dijo, yo soy la mejor mamá ahorita, Señor. Usted puede terminar un domingo de adoración con Dios y está alabando a Dios ahí, sale de la iglesia y usted dice, gloria a Dios. Llega a su casa, sus hijos, llega a su casa, su hijo le raya la pared, está toda rayada la pared, su hijo tiró eh, el plato por ahí, usted se empieza a poner de mal genio, son las 10 de la noche, el niño no se ha dormido y usted empieza a gritarle por ahí, ¿cierto? Y usted empieza a gritarles, a desesperarse, usted empieza un poquito con ese tema de perder el control y usted lo pierde totalmente, tanto así que no parece ser cristiana, ¿cierto? Bueno, eso significa que usted retrocedió un paso, pero no se preocupe, tenemos un Dios de gracia y amor que si usted en ese momento le pide perdón a Dios, Señor, perdóname porque me sacó de quicio esto, me sentí en la mañana la mejor cristiana y ahorita me siento la peor cristiana, nosotros tenemos que aprender a entender que siempre vamos a retroceder un paso o dos y usted le tiene que pedir perdón a Dios. La constancia es reconocer que usted retrocedió un paso y que ahora va a hacer todo lo posible por avanzar más y retroceder menos, a pesar de los pesares, a pesar de que mis hijos todavía no se han dormido, a pesar de que mis hijos esto, a pesar de aquello. ¿Me está entendiendo qué es la constancia? El seguir contra viento y marea.
¿Me está entendiendo que Pablo aquí está diciendo, yo le doy gracias a Dios por ustedes, por la obra de vuestra fe, el trabajo del amor, pero no solamente eso, sino también de la constancia? ¿Pero constancia en qué? En la esperanza. ¿En la esperanza de qué? De que Cristo viene y que Cristo quiere encontrarla a usted y a usted mujer y a usted hombre con aceite en su lámpara. Quiere encontrar una iglesia santa y sin mancha. Fíjese lo que dice ahí, la parte final del versículo 3. Y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Se está entendiendo? Pablo lo que le está terminando de decir a los tesalonicenses es que, tesalonicenses, ustedes viven su vida en fe basada en la obediencia a la palabra de Dios, ¿ok? Han aprendido a amarse los unos a los otros, tanto que se ayudan en todas sus necesidades. Pero no solamente eso, sino que todos los días se santifican y viven en constante santificación a Dios, porque están creyendo que Cristo vuelve y vuelve pronto. Y ustedes quieren ser hallados con el Señor en el rapto. Qué hermoso, ¿no? Tres cosas que todo cristiano verdadero debe tener: la fe en la palabra de Dios, el amor, porque sin amor, perdón, el amor porque Dios es amor, y tercero, en la esperanza de que Jesús vendrá nuevamente por nosotros. Versículo 4. Porque conocemos otra versión, déjeme aquí traer otra versión, y se lo voy en otra versión, rapidísimo, tengo la nueva versión internacional, y la nueva versión internacional dice en el versículo 4, mm, porque no, perdón, versículo 4, sabemos, hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, ¿ok? Bueno, sabemos que Dios los ha escogido. Versículo 4, porque conocemos es igual a saber, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Es decir, Pablo está diciendo, yo sé, conozco y sé de que ustedes son escogidos de Dios. Este tema de escogido no lo voy a profundizar otro día, pero no crean que es como que Dios escogió a estos y a estos. No, no, el tema de la elección de los escogidos de Dios no es así, pero eso es otro asunto para otro día. Aquí lo que Pablo está hablando es que yo sé que ustedes son escogidos. ¿Por qué sé que son escogidos? Porque han aprendido a caminar en la obediencia a la palabra de Dios, caminan en amor y en la santidad del Señor, porque ustedes están esperando en los cielos a Cristo Jesús. Por eso sé que ustedes son escogidos por Dios. ¿Se está dando cuenta? ¿Usted quiere tener claro en su corazón y en su mente que usted es un escogido por Dios? Entonces hágase las tres preguntas. ¿Camina en la verdad de la palabra de Dios? ¿Ama como Dios ama? ¿Y usted es constante en su santificación? ¿A pesar de nuestros retrocesos, sigue avanzando? Bueno, versículo 5. Versículo 5 lo voy a leer también en la nueva versión internacional. Dice ahí versículo 5, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. ¿Por qué lo leí en esta en esta versión? Porque esta versión nos da un poquito más de luz. Déjame decirte lo que dice este versículo 5. Dice, porque el evangelio no solamente fue un evangelio que separó un predicador como hoy en día. Hoy les digo, tengan mucho cuidado a las iglesias que van. Hoy las iglesias están llenas de motivadores evangélicos, están llenos de personas que se paran y terminan todos emocionados, como que si fuera un equipo de ventas donde al final vamos a llegar al objetivo, vamos a vender más y todo, sí, sí, sí. Así es la iglesia hoy en día. Dios lo va a hacer, ¿lo crees? Sí, yo lo creo. Está toda la gente gritando, pero no te enseñan a vivir una vida cristiana, no te enseñan a vivir la vida verdadera en Cristo. Hoy en día está lleno de evangélicos motivadores, de conferencistas, de personas que no leen la palabra de Dios en la iglesia, tocan tres, cuatro versículos y piensan que con eso es suficiente para crear todo un contexto, pero en realidad lo que están buscando es un pretexto
para sacar la Biblia fuera de su contexto. ¿Sí me explico? Y enseñarles a ustedes una supuesta verdad que no es una verdad. ¿Ok? Bueno, esto es lo que dice ahí. Nuestro evangelio no llegó con palabras así como esas, sino con poder del Espíritu Santo. Déjeme le pregunto algo. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue y fue convictado por el Espíritu Santo? No por el pianista que está tocando la música. Hay iglesias que está terminando la predicación, se sube el pianista y tampoco, o se sube los de la música, y ya cuando está acabando la predicación, empiezan a tocar esa música de fondo y el predicador trae una reflexión profunda y usted empieza a llorar porque sí, cierto, soy yo y ayúdame, Señor, y sí, cierto. Eso no es el poder del Espíritu Santo. Eso no es el poder del Espíritu Santo. Esa es la manipulación de un lugar que apagaron las luces, se subió la música, el predicador moderó la voz y cambió todo. ¿Se está dando cuenta? Entonces, ¿qué es la convicción del Espíritu Santo? La convicción del Espíritu Santo solamente puede ser cuando la palabra de Dios es hablada. Por eso usted tiene que ir a una iglesia donde se hable la palabra de Dios. Por eso Pablo dijo, nuestra palabra, nuestro evangelio, no llegó a ustedes con palabras, sino con demostración del poder del Espíritu Santo, que nosotros hablamos la palabra de Dios y como dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, que es una espada de dos filos que atraviesa hasta los pensamientos de la mente y discierne los pensamientos del alma y del corazón. Y ese es el Espíritu Santo, que a través de la palabra hablada llega hasta esas fibras y lo convence a usted, porque usted tiene comunión, su espíritu, con el Espíritu Santo tiene comunión, ellos están en constante comunión y el Espíritu Santo le dice a tu espíritu y tu espíritu empieza a tirar alarmas y tu espíritu se siente convencido de que ayer fallé y que es cierto, tengo que tratar mejor a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a las personas de mi trabajo. Tengo que cuidarme más en esto, en aquello, y empiezo a entender que fallé. Pero también empiezo a entender que tengo un Dios de gracia y de poder que me levanta, me restaura y me da su fuerza para vencer cualquier obstáculo, porque no me ha dado un espíritu de miedo, sino de poder, de dominio propio y de amor para salir de la situación en la que usted se encuentra. ¿Me está entendiendo? Después Pablo en el versículo 5 termina diciendo, no fuimos con palabras, sino con poder del Espíritu Santo y con profunda convicción. ¿Se está dando cuenta que la palabra hablada tiene que traer una profunda convicción? ¿Usted ha ido de esas iglesias que hay en su ciudad? Aquí en Monterrey hay muchas ciudades grandes. Usted puede hablar, usted puede ver gente convencida, arrepentida, con profunda convicción. Yo no. ¿Sabe por qué? Porque en esas iglesias a las que he ido a veces no se predica la palabra. ¿De qué va a haber una profunda convicción? ¿De qué va a haber? Porque el pianista se subió y tocó y movió las fibras. Eso no es convicción, eso es emoción. Por eso no tenemos cristianos convencidos, tenemos cristianos emocionalmente emocionados. No son cristianos. Esas personas que viven por emociones no son cristianos. En cambio, una persona que vive por la convicción de lo que Dios está hablando, pero ¿cómo voy a estar convencido si no se predica la palabra de Dios? ¿Cómo voy a estar convencido si no leo la palabra de Dios? Y si usted no la lee y si no se predica la palabra de Dios, lo más probable es que usted no sea cristiano y no esté en una iglesia cristiana, aunque parezca que sea cristiana. Le voy a poner un ejemplo grotesco. Usted puede ver una mujer que se ve muy bonita, muy hermosa, muy fina esa mujer, pero por dentro es un hombre que se cambió de género. Si piensa que no lo hay, vea a esas personas que han salido del homosexualismo al cristianismo y cómo estaban en sus vidas antiguas. Y usted la pudo haber confundido con un hombre o con una mujer. ¿Qué le quiero decir con eso? Que la apariencia no lo es, sino lo que está dentro de la persona. Hay iglesias que aparentan estar muy bien, pero en realidad son huesos secos. ¿Está comprendiendo? Bueno, qué bueno que lo comprendió, porque siempre que se predica la palabra de Dios, usted tiene que tener una convicción profunda en su espíritu, porque el Espíritu Santo le está hablando y lo está convenciendo
a su espíritu y su espíritu lo convence a usted de que usted falló en tal área de su vida. Pero que así como falló, Dios no lo está señalando para que se quede abajo, sino que le está tendiendo la mano para ayudarlo a salir de esa situación. ¿Está comprendiendo? ¿Está entendiendo esta palabra? No es una palabra de reflexión, es una palabra de convicción. Si usted no va a la iglesia para ser convencido, quédese en su casa. Si usted va a la iglesia porque quiere reflexionar, quédese en su casa. Si usted va a la iglesia porque quiere aprender a vivir una vida cristiana y eso le va a traer una convicción de cómo vivir una vida nueva en Cristo, usted va a la iglesia correctamente a lo que va a aprender una nueva forma de pensar. La Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice que pongamos nuestro cuerpo en sacrificio a Dios, pero ¿cómo lo pongo? Renovando nuestro entendimiento conforme a la palabra de Dios. Es decir, yo no puedo vivir una vida cristiana sin meterme en la palabra de Dios y sin estar convencido de que la palabra de Dios es verdad y tal cual lo dice, lo tengo que vivir. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 5. Ustedes, yo no fui con palabras, yo no fui como predicadores evangélicos motivadores, ni con pianista, ni con órgano. Yo fui a hablarles a ustedes la palabra de Dios. El Espíritu Santo se encargó de hablarles y ustedes cayeron en una convicción. ¿Pero convicción de qué? De salir de la idolatría para vivir una vida adorando al único Rey de Reyes. Eso es a los gentiles. Pero los judíos que también habían creído, Dios los convictó a ustedes de que tuvieran una firme convicción de que Jesús es el Mesías, el Emanuel, el Dios entre nosotros, enviado por Dios, el Cristo, para salvarnos. Y a través de esa profunda convicción, ustedes llegaron a creer que Jesús es el Curios. Curios significa el Señor. Versículo 6. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. ¿Se están dando cuenta de esto? Pablo le está diciendo, ustedes me imitaron a mí. ¿Por qué me imitaron a mí? Porque creyeron que yo soy un siervo de Dios que imitó a Cristo Jesús. Y ustedes están aprendiendo a imitar a Cristo Jesús a través de mí. ¿Ok? Por eso es importante que usted cuando va a una iglesia, antes de congregarse en esa iglesia y decir que usted quiere ser parte de esa iglesia, usted tiene que ver los frutos de los líderes de esa iglesia. No son perfectos, yo no soy perfecto, pero mis frutos demuestran que estoy en Cristo. Usted tiene que ir a una iglesia donde el pastor verdaderamente demuestre los frutos. No voy, no recuerdo el nombre que acaba de salir hace unos días, pero hace unos días salió un pastor de una iglesia de Estados Unidos muy grande, que tendrá el pastor como unos 70 años y el ministerio de la iglesia tenía como 30 o 40 años. Lo acusaron de abusos sexuales con menores de edad, con niños y niñas. Un pastor de 70 años que tenía 40 años pastoreando una iglesia. ¿Cómo es posible? Y si tú lo ves, la imagen del pastor es un pastor que parece muy bueno, muy santo y lo que quieras. No es la imagen. Tiene que ser los frutos que demuestren eso. Y no solamente lo acusaron, perdón. Hoy él se declaró culpable de sus cargos. ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? Ahorita muchas iglesias en Estados Unidos se están desmoronando porque el cristianismo que estaba en Estados Unidos está cambiando. ¿Por qué está cambiando? Porque era un cristianismo barato que no estaba edificado en la palabra de Dios, sino en emociones. Lo mismo aquí nos va a pasar en Monterrey. Hay muy cristianismo muy barato en Monterrey, en Nuevo León, en México. Va a haber muchas sacudidas. Por eso es necesario que usted se afiance en la palabra de Dios. ¿Ok? Por eso dice ahí, vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Por qué la recibieron en gran tribulación? Acuérdense que cuando Pablo fue a Tesalónica lo querían apedrear y por eso Pablo salió corriendo. Entonces, ¿a quién creen que querían apedrear después? Si Pablo ya no estaba. A los que seguían a Pablo. Entonces, si usted verdaderamente está siguiendo a Cristo, lo van a querer apedrear. Así es que aprendes eso. Si usted verdaderamente está siguiendo a Cristo, lo van a querer apedrear, ¿ok? Pero también es cierto
que como cristianos tenemos el gozo del Señor. Y ese gozo del Señor es el Espíritu Santo en nosotros que nos dice, yo te doy mi fortaleza, te doy mi valentía, sigue adelante. Y empieza a venir un gozo desde adentro que tú dices, no solamente estoy dispuesto a que me apedreen, sino a morir por el nombre de Cristo. Déjame le hago una pregunta. ¿Usted está dispuesto a morir por el nombre de Cristo? Porque si usted no está dispuesto a morir por el nombre de Cristo, lo más probable es que a usted le falte una convicción verdadera de que usted necesita ir hasta la muerte, como Cristo fue a la muerte por nosotros. Nuestro evangelio no es un evangelio de prosperidad, sino es un evangelio de morir para que Cristo viva en nosotros. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Recuerden que le dije que la ciudad de Tesalónica era una ciudad muy comercial, donde llegaban puertos, mucho comercio, y de ahí distribuían para toda Europa, y también salían puertos para llegar al Medio Oriente y Asia. Bueno, estos hombres cristianos, su cristianismo no se quedó solamente para ellos en sus casas. Su cristianismo fue más allá, que empezaron a llevar la palabra de Dios a otros lugares. Empezaron estos a hablarle a los comerciantes que venían. Empezaron a ver que estos se comportaban diferentes. Es decir, su cristianismo no fue de un cristianismo de cuatro paredes. Yo le voy a hacer otra pregunta a usted. Hoy en día, ¿creemos que nuestro cristianismo tiene que estar encerrado en nuestro cuarto o solamente en nuestras casas o en las iglesias? Su cristianismo tiene que ser un cristianismo vívido las 24 horas del día. Esté donde esté, esté en su lugar de trabajo, esté en un restaurante, esté en un lugar, usted tiene que ser una carta leída. Y no solamente una carta leída, usted tiene que predicar el evangelio, hablarles de Cristo a las personas, decirles que en Cristo hay salvación. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Yo no tengo nada que decirles. Vienen tantos comerciantes ahí a Tesalónica, y tan pronto llegan los comerciantes y ustedes los abordan y les hablan de Cristo para que ellos se vayan y lleven la palabra de Dios a otros continentes. Y tan pronto esos comerciantes llegaron y dejaron la mercancía, y los nuevos comerciantes de acá de Europa quieren llevarse esa mercancía, ustedes les hablan de Cristo para que los que se llevan la mercancía se lleven a Cristo. Déjeme decirle, usted como cristiano verdaderamente está haciendo una obra evangélica. No estoy hablando de un servicio que la iglesia está haciendo para ir a evangelizar. Le estoy hablando a usted como miembro de la iglesia, como miembro de la iglesia, no a la que acude, sino al cuerpo de Cristo Jesús. ¿Usted está hablándole de Cristo a las personas a su alrededor? ¿Usted le está hablando a su secretaria, a su cónyuge, a la persona de un lado, a la vecina? ¿Usted le está hablando de Cristo a las personas a su alrededor? Usted necesita hacerlo. Si la iglesia tesalonicense lo hizo, también nosotros. Y si el apóstol Pablo está diciendo que eso es imitar a un verdadero líder. Por lo cual, yo le recomiendo que usted busque a un líder cristiano, una iglesia cristiana, donde esté un líder que vea los frutos que usted quiere imitar. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste, cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libre de la ira venidera. Otra vez, ¿usted quiere saber tres verdades sobre una persona si es salva o no? La primera es conversión. Sin arrepentimiento y convertimiento no hay una conversión. Una persona que se convierte tiene que ver una persona que deja lo que estaba haciendo para caminar diferente. Una persona, como dice aquí, os convertiste de los ídolos. Pablo está diciendo, ustedes son verdaderos cristianos, nacidos de nuevo, por tres razones. La primera razón, dejaron a los ídolos y siguieron al único Rey de Reyes y al único Dios verdadero. ¿Ok?
Lo segundo, está diciendo, eh, sirvieron a Dios. ¿Cómo sirvieron a Dios? Ya le expliqué. Ellos empezaron a predicar la palabra de Dios a los comerciantes, tanto los que venían del puerto como los que iban para el norte de Europa. ¿Usted está sirviendo a Dios? ¿Usted está sirviendo a Dios en su hogar? ¿En su matrimonio? Si usted es una esposa, usted está siendo una esposa sumisa. Si usted es un esposo, usted está siendo ese líder de Dios. Si usted es un estudiante, usted está llevando la predicación a los demás estudiantes. Si usted es un maestro, usted está enseñando a las personas, no solamente cerca de la vida, sino también hablándoles de Cristo. Usted es una ama de casa, le está hablando a sus vecinas de Cristo. Usted es una persona que en su trabajo, usted les habla de Cristo. Sirva a Dios. Todo lo que usted hace cuando usted tiene a Cristo es servir a Dios, pero no solamente lo que hace, sino con la convicción de llevarlos a un arrepentimiento genuino para que den sus vidas a Cristo y caminen en Él. Y el último paso para saber que una persona es verdaderamente cristiana es, ¿está esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo? Y porque la está esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, usted se está santificando diariamente. ¿Cómo me santifico? Sencillo, lea la Biblia. Y cuando hay algo que la Biblia le está diciendo que usted está haciendo mal, acéptelo y dígale, Señor, te lo entrego. Camine en la obediencia de la palabra de Dios. Al usted meterse la palabra de Dios aquí y bajarla a su corazón para obedecerla, usted se está santificando en obediencia al Señor. Qué hermoso la palabra de Dios, ¿no? De 10 versículos de Primera Tesalonicense hemos aprendido tanto, pero también nos hemos dado cuenta que la mayoría de las iglesias están muy alejados de todo esto, ¿verdad? Pero, ¿qué tengo que hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a orar como Pablo oró por las demás iglesias. ¿Le parece? Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar el día de hoy. Te damos gracias por tu palabra que nos das. Y te pido que el día de hoy en la noche, mientras oremos en nuestras casas, te pedimos que nos ayudes a orar por las demás iglesias, inclusive por la iglesia en la que me encuentro, para orar, para que tu palabra llegue, tu palabra sea hablada con poder y traiga una profunda convicción a la vida de ellos para que nosotros podamos caminar en fe, amor y esperanza. Gracias, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Si quieres ponle para Roma, por favor.